Hola a todos, muy buen día, me presento, yo soy la doctora Sharon Venecia Núñez Pichardo, soy residente de psiquiatría del Centro Médico Nacional 20 de noviembre de nuestra institución ISSSTE. Y el día de hoy quisiera hablarles de un tema tan importante como es este manejo psiquiátrico ante un intento suicida. Ahora, para comenzar esta presentación, quisiera mencionar un fragmento que encontré de la Organización Panamericana de la Salud, en donde nos menciona lo siguiente. Los suicidios se cobran un costo alto, ya que más de 800,000 personas mueren cada año por suicidio. Y esta, como sabemos, es la segunda causa principal de muerte entre personas entre 15 y 29 años de edad, seguido de los accidentes automovilísticos. Y hay indicios de que esto es muy importante. Por cada adulto que se suicidó, posiblemente más de otros 20 intentaron suicidarse. Otro dato también importante que encontré por ahí es que cada 40 segundos se comete un suicidio consumado. Entonces, como vemos, este es un tema bastante importante, por lo que quiero que quede muy claro cómo abordarlo y principalmente que sepan qué es el suicidio. Entonces, comenzando con esto, quiero que tengan muy claro estos conceptos, que el suicidio, según la OMS, es un acto deliberado por el que una persona se causa la muerte con el conocimiento de que este va a ser un desenlace fatal o la expectativa. Y por parte del DSM-5, que es el manual que los psiquiatras ocupamos para catalogar los trastornos psiquiátricos, nos comenta que el suicidio sería este acto de causar de forma intencionada la propia muerte. Sin embargo, dentro de este concepto del suicidio tenemos otros conceptos que son muy importantes conocerlos. El primero de ellos es ¿no? Fantasías de muerte. ¿Qué es la fantasía de muerte? Es este pensamiento que viene de forma espontánea sobre terminar con nuestra vida. Sin embargo, este no tiene un plan estructurado de realizarlo, ¿no? Es este típico de, a veces pienso que estaría mejor ya no despertar. Oye, ¿ya has pensado cómo hacerlo? No, 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 solamente me ha llegado a veces este pensamiento pasajero de ya no estar aquí, ¿no? Esta es una fantasía de muerte. Ahora, la ideación suicida. Esta que es, como lo dice la palabra, yo ya tengo esta idea, sin embargo, esta idea podemos relacionarla con un plan. En una ideación suicida ya tenemos un plan. He intentado ya en hacerme daño con algunas pastillas, por ejemplo, ¿no? Aquí es importante señalar que en la ideación suicida tenemos que interrogar bien si tiene o no un plan estructurado o no. Es decir, una ideación suicida sin un plan estructurado es, oye, preguntar, ¿no? ¿Cómo has intentado, cómo hacerte daño? ¿Has pensado en cómo hacerte daño? Sí, tal vez con pastillas o tal vez con un cuchillo, la verdad no sé bien. Entonces, no es un pensamiento pasajero como la fantasía de muerte, está presente ahí, sin embargo, no tiene un plan estructurado. En cambio, si la persona nos dice, la verdad es que sí, ya pensé, de hecho ya me puse a investigar en internet sobre qué pastillas puedo hacer y ya conseguí una receta, ahí ya tenemos un plan estructurado y hay que tener cuidado y esto es una alerta roja. Bien, ahora continuamos con el siguiente concepto, el gesto suicida. Este gesto suicida es todo acto orientado al suicidio, el cual es detenido antes de realizarse de este acto, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser esto? Yo me intento hacer daño, sin embargo, alguien me detiene o alguna situación, ¿no? Una persona que tiene un cuchillo y está a punto de cortarse las muñecas y lo ve la hermana, el novio, cualquiera, y lo detiene. Tuve un gesto suicida de quererme hacerme daño, sin embargo, no me hice daño, pero yo ya tengo toda la intención de hacerla. Este gesto suicida es lo previo o lo más cercano a que tenemos de un intento de suicidio. Ahora, ¿qué es el intento de suicidio como tal? Es el intentar acabar con mi vida, ¿no? Sin embargo, esto no se llegó a cabo, entonces no es un suicidio consumado, cuando el suicidio llegó a su cometido, es un intento. Ahora, quise meter aquí también este concepto que es el cutting, ¿no? Que frecuentemente lo encontramos en los adolescentes, en donde es este acto de cortarse principalmente las muñecas, sin embargo, este no es con un fin de hacerse algo, de acabar con su vida,
¿sí? Generalmente el cutting es con fines de calmar o aliviar la situación por la que están pasando, o por medio de ese dolor que se generan y olvidarse tal vez de esto, ¿no? Si les genera este alivio o esta calma pasajera. Sin embargo, como ya vimos que la fantasía de muerte, etcétera, tienen esta intención de hacerse daño, el cutting no tiene intención de hacerse daño, entonces no está dentro de esta categoría. Sin embargo, es importante que la conozcamos. Bien, ahora algo muy importante que hay que saber o conocer son estos mecanismos. Una es la intencionalidad, ¿no? Si esta es baja, moderada o alta. Puede que yo haya intentado hacerme daño intentándome cortar las muñecas con una galleta amarilla. ¿Qué intencionalidad tiene? Alta. Vamos a ver después de la letalidad. Pero mi intención realmente era matarme. Aunque hubiera sido con una galleta amarilla, mi intencionalidad era muy alta. Ahora, ¿qué tal que pensé vagamente, a ver qué va a pasar tal vez si me pongo yo una pistola en la boca? Mi intencionalidad era baja, pero una pistola o un arma de fuego tiene una letalidad muy alta, ¿sí? Entonces, esta intencionalidad realmente va acorde al criterio de quien esté evaluando, pero lo que es muy importante conocer es esta letalidad, que son dos conceptos muy diferentes, pero sí van muy relacionados. Y bueno, una letalidad leve sería esta lesión que no representa un peligro para la vida o la función. El ejemplo que les comentaba, una galleta amarilla realmente es una letalidad muy leve. Ahora, un nivel moderado es esta lesión que pone en peligro la vida o la función, pero puede ser revertido, ¿vale? Por ejemplo, me corté de manera superficial la muñeca con un cuchillo, con intención de hacerme daño o de acabar con mi vida. Sin embargo, el corte no fue tan profundo, requería algunos puntos y mejoró. El severo es esta lesión que pone en peligro la vida y la función y estos no pueden revertir sus efectos. En caso de un ejemplo, yo me hubiera cortado la muñeca muy fuerte y tal vez hubiera perdido esta extremidad, ¿no? Y hubiera tenido complicaciones muy fuertes, ya tendríamos una letalidad que sería severa. Bien, quisiera continuar con esta epidemiología. Si no nos vamos a ir a datos mundiales, sino nos vamos a ir a México. El INEGI en el 2020 estableció que 7,818 fallecimientos fueron por lesiones autoinfligidas, lo que representa el 0,7% del total de las muertes en el año. Esto es muy importante ya que un porcentaje muy alto esa causa de estos fallecimientos es a causa del suicidio. Un segundito. Bien, y como mencionaba, este porcentaje es súper importante, ¿no? Y de hacer mucha conciencia. Y bueno, ya si nos damos a datos más específicos en cuanto a la relación entre hombres y mujeres, como vemos, según el grupo de edad, incluso en cualquier grupo de edad, siempre es más alto en los hombres, ¿sí? Porque los datos nos arrojan y la evidencia científica que los hombres tienen más porcentaje de cometer un suicidio consumado, es decir, que sí lo logren, y las mujeres tienen más prevalencia de un intento suicida. Entonces, tenemos aquí esto tan importante, esta tasa de suicidio. 6,2 por cada 100,000 habitantes fallecen por suicidio, ¿no? Esto es bastante relevante. También aquí tenemos otra gráfica del INEGI en donde nos lo separa por grupo de edad de estas personas que han pensado en suicidarse. Si vemos es bastante alto, ¿no? Y prevalece en cada grupo etario. Pensar en suicidarse, y esto fue en el año de 2018. Por otra parte, aquí también tenemos este porcentaje de personas que se han herido, cortado, intoxicado o hecho daño con el fin de quitarse la vida, ¿no? Un intento suicida, ¿sí? El pasado era el suicidio consumado, después el pensamiento, estas fantasías de muerte y como tal estos son los intentos de suicidio. Y como vemos, aquí sí es más alto el porcentaje en las mujeres. Entonces, estos datos son bastante importantes y lo que quiero es que concienticemos con este problema que es
un problema de salud pública a nivel mundial, ¿no? Y que está pasando incluso en años como en este grupo etario tan pequeño como 10 años. Bien, entonces, ¿qué debemos de conocer? Los factores de riesgo, ¿no? ¿Qué nos llevan a cometer un intento de suicidio o un suicidio consumado? En cuanto a los factores sociodemográficos, tenemos factores biológicos, etcétera, como el ser varón. Ser varón es un factor de riesgo. Estar en los extremos de la vida, ya sea ser adolescente o estar en la tercera edad. Ser soltero o estar viudo también, por supuesto. Vivir en una zona rural, tener un nivel socioeconómico bajo, por supuesto, y pertenecer a alguna minoría. Todo esto porque nos puede generar cierto disconfort emocional y al final llegar a una depresión, que como sabemos, una depresión es lo que nos lleva a un suicidio, ¿no? Cuando ya tenemos una depresión, en este caso severa, con estas conductas suicidas. Por otra parte, también en los factores de riesgo tenemos estos factores familiares. La carencia de apoyo familiar es muy importante. Un embarazo no deseado, por supuesto. Antecedentes familiares. Es muy importante interrogar si esta persona que intentó suicidarse tiene antecedentes en su familia que hayan tenido intentos de suicidio o también el consumo de sustancias u otro trastorno mental, ya que también aumenta más el riesgo de que probablemente esta persona se pueda suicidar. Algún duelo, por supuesto, alguna crisis, un bajo nivel educativo y problemas económicos también, como ya habíamos hablado de esto. Ahora, también tenemos estos factores sociales, ¿no? Tener un poco apoyo social, que es una persona aislada, que no tengamos este acceso a estas condiciones sanitarias, estar expuestos al suicidio de otra persona, ¿no? También es importante saber que hay un suicidio en un contexto cultural, un suicidio colectivo, lo que ya habíamos hablado de la parte socioeconómica, pues obviamente esta exposición a la violencia, ¿no? Vivir en un lugar de mucha violencia, en tu propia casa, que tengas algún grado de violencia o por supuesto las guerras y los desastres naturales. Y algo que es muy importante es que sí se ha encontrado una alta incidencia del suicidio en relación al consumo de sustancias, principalmente en el alcohol. Entonces es bien importante investigar consumo de sustancias. Por aparte de los factores personales, es un factor de riesgo tener una enfermedad crónico-degenerativa, un trastorno mental, por supuesto, que también tengamos estos factores relacionados con conductas suicidas previas, súper importante. Si un paciente o la persona que estamos interrogando, yo tuvo el antecedente de haber tenido un suicidio previo, un intento de suicidio previo, muy importante que tiene una alta prevalencia de que lo vuelva a hacer. Es un alto riesgo de que lo va a volver a hacer. Antecedentes de violencia física de cualquier tipo. Y también aquí incluye algunas variables psicológicas, ¿no? Propias de la personalidad, que es una persona agresiva, violenta, que tenga una falta de control de impulsos, que tenga una pobre tolerancia a la ira, etc. Ahora bien, así como hay factores de riesgo, también tenemos factores de protección. ¿Cuáles son estos? Tener una salud física y mental, ¿no? Eso es imprescindible. Un nivel intelectual o socioeconómico, un nivel intelectual, perdón, elevado. Tener buenas competencias, ¿no? Tener buen manejo del estrés, una buena tolerancia a la frustración, una buena solución de conflictos, una comunicación asertiva, etcétera. Variables psicológicas, ¿no? Tener un carácter positivo, ser una persona optimista, tener un buen sentido del humor. Estos mecanismos de defensa que llamamos maduros es muy importante. Y por la parte familiar, por supuesto, las redes de apoyo son muy importantes aquí. Tener un buen apoyo familiar y vida en pareja, ¿no? Una persona casada o que se siente amada también es un factor protector, así como tener hijos y una experiencia maternal o paternal positiva. Que yo tenga hijos y que mi experiencia también haya sido muy buena, que tenga una adecuada integración familiar muy, muy positiva también. Pues competencias prosociales también, la parte sociocultural, la religión también es un factor de protección, el apoyo social, la parte laboral, tener esta buena posición económica, por supuesto, tener las condiciones sociosanitarias y dificultad de acceso a métodos letales. Obviamente si yo no tengo acceso a lo que he pensado
con lo que me quiero hacer daño, pues es difícil que yo llegue a consumar este suicidio o intentarlo. Ahora, no me voy a meter mucho en este tema, sin embargo, es importante conocer que el suicidio es un trastorno mental, es un trastorno psiquiátrico que tiene una base orgánica, ¿sí? Hay componentes neurobiológicos que nos demuestran el por qué el suicidio se genera, ¿no? No es nada más porque yo de plano lo decidí, por supuesto que no. No es un yo quise estar triste, claro que no. Y esto está muy relacionado con lo que les comentaba, que es un trastorno depresivo mayor, ¿no? Un episodio severo. Y pues bueno, comparte esto, que hay una alteración a nivel de los neurotransmisores, de este sistema principalmente serotoninérgico y noradrenérgico. Pero también, como tal, están muy relacionados otros, como los que tienen que ver con el glutamato y el neurotransmisor de GABA, ¿no? Entonces es importante saber que sí tenemos cierto, hay una neurobiología de esto y lo que nos va a ayudar también a cómo tratarlo. Bien, ahora ya conocemos esta conducta suicida. Ahora, ¿qué vamos a hacer ante la sospecha de esta conducta? Lo más importante es saber cómo interrogar, ¿no? Aquí, para poder interrogar de una manera adecuada, necesitamos tratar de generar esta buena comunicación y tratar de adquirir confianza con la persona que está implicada. No es fácil hablar de esto, entonces sí tenemos que generar esta confianza. ¿Cómo hacerlo? Hay que tratar a la persona implicada de una manera cordial y con el respeto que merece. Hay que validar la angustia, validar sus emociones. Aunque tal vez nosotros creamos que la razón que lo llevó a cometer el intento de suicidio no es nada para nosotros, tenemos que validar porque cada persona siente de manera diferente. Entonces es muy importante validar esta angustia. Sin embargo, como lo dice abajo, hay que validar la emoción, más no la conducta de riesgo. No hay que validar esta conducta de ninguna manera. Ahora, una manera de poder interrogar esta parte del suicidio es empezar primero con alguna conexión que nos lleve a esta situación por la que la llevó a generar esto. Un ejemplo, yo tuve una paciente que tuvo, que su papá tuvo un suicidio consumado, ¿no? Y esa fue la razón por la que la llevó a ella a intentarlo. Entonces comenzamos con el padre y nos fue llevando cada vez al por qué, las razones del por qué ella lo hizo. Empezar con preguntas generales, ¿no? Oye, ¿te sientes triste? No, pues, por ejemplo, ¿no? Yo muchas veces hago de la parte de la emoción ya irnos llevando a la conducta suicida, que ahorita vamos a ver qué tipo de preguntas podemos hacer en esto. Importantísimo, evitar usar valores morales o culturales que hagan o que sean con el fin de hacer sentir culpable a la persona acerca de sus pensamientos. Jamás tenemos que generar esta culpa en las personas afectadas. Ahora, ¿qué preguntar? ¿No? Ya sabemos cómo. ¿Qué vamos a preguntar? Muchas veces, como decíamos, tenemos que hacerlo de una manera gradual. ¿Te has sentido triste últimamente? Y ya de ahí nos va a ir generando esta persona las razones y muchas veces yo lo pregunto, ¿no? Ya que me comentaron las razones por las que están tristes, oye, entiendo que esta situación puede ser muy difícil para ti. Con todo esto, ¿no has pensado en algún momento que sería mejor ya no estar vivo? Es importante no tenerle miedo a preguntar sobre esto, ¿sí? Hay que dejar de estigmatizar el suicidio y preguntarlo como lo que es. Muchas veces la falta de por el miedo de preguntar esto, llegan a consumarlo. Entonces no hay que tener miedo siempre y cuando hagamos este interrogatorio de una manera cordial y respetuosa. Bien, ahora ya que preguntamos si ha tenido estas fantasías de muerte o llegamos incluso a ver que ya tiene un plan, una ideación suicida, por ejemplo, aquí hay otra pregunta, ¿has pensado en hacerte daño? Y ya nos puede llevar a si tiene no o no un plan estructurado, ¿no? Buscar sobre los métodos, lugar, fecha o la carta de despedida. Un ejemplo, una persona que nos dice, sí, la verdad es que yo ya he pensado incluso en cómo acabar con mi vida. De hecho, ya pensé en colgarme porque ya investigué que esto sí es bastante importante. Y bueno, oye, y le preguntamos, y ya has pensado en alguna fecha, por ejemplo, o en algún lugar?
Sí, la verdad es que ya pensé incluso en la hora, en cuando no esté mi familia, vi ya una columna ahí que sí es bastante resistente, ya tengo la cuerda escondida, e incluso ya hice una carta de despedida, ¿no? Muchos pacientes no hacen esta carta de despedida y cuando la hacen es porque ya está bastante premeditado esto, entonces esto es de bastante alerta, porque ya es un plan bastante estructurado, bastante específico. Y bueno, preguntar sobre los factores de riesgo de los que ya hablamos. Ahora, algo importante que les quería decir es que los medios más letales para un suicidio son principalmente el ahorcamiento y por supuesto un arma de fuego. Entonces, un paciente que nos habla de un ahorcamiento o un arma de fuego y que incluso ya consiguió estos métodos, importantísimo llevarlo a hospitalizarlo y con un especialista, ¿vale? Entonces, lo que les mencionaba, factores de riesgo. Ahora, una manera de recordar estos factores de riesgo es a través de esta escala, ¿no? Este SAT Persons, en donde la S es el sexo. Como ya vimos, en los hombres hay más probabilidad de consumar el suicidio. Las edades, ya hemos visto extremos de la vida, que tengan depresión, que ya hayan tenido un intento de suicidio previo, el abuso de principalmente alcohol, pero también cualquier droga, que tengan algún trastorno mental, por ejemplo, en este caso en alguna psicosis, una falta de redes sociales, que es muy importante, lo que hablábamos, que ya tengan un plan organizado, que estén solos, separados, divorciados, solteros, y por supuesto también que tengan alguna enfermedad crónica degenerativa, ¿no? Entonces es bien importante, esta escala nos ayuda a pues recordar estos factores de riesgo, ¿no? Entonces, aquí nos comentan que en caso de que tengamos puntuaciones de 3 a 4 hay que tener una monitorización muy estrecha con el paciente. Ahora, si tiene más de 5 a 6, hay que considerar de manera muy importante su hospitalización o si no, continuar con un seguimiento estrecho aún más que si tuviera una puntuación menor. Y por supuesto que si ya tiene un puntaje de 7 a 10, ya es una hospitalización forzosa porque ya está en alto riesgo su vida. Y bien, aquí es un cuadro en donde nos resume esto que les había comentado, ¿no? El cómo preguntarlo, cuándo preguntar y qué preguntar, ¿no? Indagar en el método utilizado, si tiene pastillas, algún arma y si ya ha tenido o no una meta de cuándo va a llevar a cabo el plan. Entonces, esto es un cuadrito en donde nos resume de manera importante esto. Bien, ahora ya sabemos cómo generar estos datos, cómo identificar o no una conducta suicida. Ahora, en un contexto hospitalario es muy importante este diagrama de flujo, ¿no? Nos llega un paciente en donde supongamos que es una paciente que se confundió y supongamos que es un viejito que se tomaba unas benzodiazepinas para poder dormir y él se tomaba 3 pastillas. Sin embargo, se olvidó que ya se había tomado esas pastillas y se las volvió a tomar, es decir, se tomó 6 pastillas de alprazolam, ¿ok? Y llega al hospital por una probable intoxicación. Entonces, aquí hay que preguntarnos, ¿fue autoinfligida la lesión o la intoxicación? No fue autoinfligida, ¿ok? Se descarta, no es un caso de intento de suicidio. En caso de que sí lo hubiera sido, hay que preguntar, ¿no? ¿Fue intencional o accidental? En este caso fue accidental, ¿no? Esta parte del viejito se descarta. Ahora, si bien nos dice una paciente, ¿no? Vamos a suponer un adolescente que acaba de tener una ruptura amorosa y se intenta tomar pastillas con el motivo de acabar con su vida y se toma 4 pastillas de paracetamol. Sin embargo, la mamá encuentra esto, la lleva al hospital, entonces haciendo esto, ¿fue autoinfligida la lesión o la intoxicación? Sí, ¿no? Sí fue autoinfligida. ¿Fue intencional o accidental? Fue intencional. A pesar de que hayan sido 4 pastillas de paracetamol y que la paciente nada más tuvo que tomar muchos líquidos y afortunadamente no pasó nada, no le hicieron ningún lavado, fue intencional, entonces es un caso de suicidio, ¿ok? Lo que les había comentado, no importa tanto la letalidad, ¿no? Sino también hay, bueno, más bien ambas importan, no solo la letalidad, sino también la intencionalidad.
tenía toda la intención de acabar con su vida, entonces se tiene que abordar de manera psicológica y psiquiátrica a esta paciente. Ahora, ya que acordamos que sí es un intento o una conducta suicida, tenemos que clasificarla acorde al CIE-10 o al CIE-11, y tenemos un apartado en donde están las lesiones autoinfligidas intencionalmente y podemos categorizarla. Bien, tenemos un caso confirmado de conducta suicida. ¿Qué hacer? Entonces, se han generado bastantes estrategias nacionales e internacionales con motivo de la prevención del suicidio. Una de ellas es que a partir del 2003 se hizo el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Esto fue organizado por la OMS y por la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio, con el fin de promover y concientizar y dejar de estigmatizar este tema como es tan importante el suicidio. Y pues bueno, con esto generamos esta psicoeducación, tanto para el personal de la salud como para los familiares, las escuelas, que es muy importante, y también, aquí dice, ¿no? También es importante en ambientes militares y cárceles, ya que también tiene una alta prevalencia del suicidio. Ahora, una de las estrategias nacionales más importantes de nuestro país es este código morado, ¿no? Del ISSSTE, que salió apenas el año pasado, en el 2021, en donde el objetivo de este código morado es que no estigmatiza, es cómo abordar a un paciente con una atención psiquiátrica de urgencia, y con una urgencia psiquiátrica, perdón. Entonces, sus objetivos son no estigmatizar ni excluir al paciente, facilita este ejercicio interdisciplinario, en donde no solamente vincula el campo de la salud mental, sino a todos los que ayudan a este paciente, y permite una mejor interacción entre el derechohabiente y el equipo tratante, y también, muy importante, incorpora a la familia de manera activa. Como ya vimos en esta parte del suicidio y en cualquier otro trastorno, es importante involucrar a la familia, ¿no? Las redes de apoyo, esta psicoeducación a la familia, y por supuesto vamos a disminuir esta brecha de atención, lo cual es vital, de manera importante para cualquier patología. Entonces, ¿qué nos recomienda este código morado? Tener un plan de seguridad, restringir y reducir el acceso a medios letales. Una vez que llegue este paciente, de igual manera puede continuar queriendo hacer daño, entonces hay que reducir el acceso a los medios letales, activar y buscar la red de apoyo. Esto es importante, generar una frase de afrontamiento, encontrar razones para vivir. Siempre es importante, nos vamos a los factores protectores, ¿no? Oye, y agarrarse de los hijos, de las mascotas, de la religión, darle una razón para vivir a esta persona. Identificar formas de cómo resolver estos problemas, ¿no? Tal vez la razón que los quiere llegar que los lleva o conlleva a cometer este intento de suicidio es por una problemática que no pueden encontrar la solución, entonces una manera de ello es ayudarles a resolver estos problemas. Generar este compromiso activo entre ambos para mantener este tratamiento o mantenerlo con vida. Y por supuesto, un seguimiento es importantísimo. Ahora bien, aquí el código morado nos aporta un diagrama de flujo bastante importante, ¿no? En donde, en este caso, nos vamos a enfocar a que el código morado se activa cuando tenemos un probable intento suicida. Entonces, ¿qué se hace? Activar esta señal de alarma, y a nosotros nos enfoca esta parte del personal sanitario con la contención verbal. Todo esto que hemos hablado es la parte que nos corresponde a nosotros. Contención verbal por parte del personal sanitario, así como activar esta señal por parte de psicología para que nos apoyen en esta intervención familiar, y de trabajo social, por supuesto, que también es muy importante, que nos va a ayudar a recopilar esta información de los familiares. Entonces, ya que nosotros tenemos esta contención verbal, que restringimos estos métodos letales, que activamos estas señales de alarma, podemos continuar entonces con una contención farmacológica, pero eso ya es por parte de los especialistas en caso de que lo amerite o no. Y bueno, esta parte de la restricción física, si es en este caso un paciente agitado, que también es una urgencia psiquiátrica, y aquí también una evaluación por parte del servicio de psiquiatría, en donde ellos van a ser los que principalmente van a evaluar si amerita o no una hospitalización, o se egresa a domicilio, por supuesto, con un seguimiento bastante estrecho. Sin embargo, esto sí tiene que ser valorado
por un especialista en esto como es un psiquiatra. Entonces, ya para terminar vamos a hablar de la prevención. ¿Qué estrategias podemos hacer para prevenir que suceda esto, ¿no? Que no llegue este paciente a la hospitalización, a algún hospital general. Esto que estamos haciendo, entrenar a los profesionales de la salud a que se alerten con estos factores de riesgo que ya comentamos, hacer estas intervenciones en el ámbito escolar, porque en las escuelas también están estos adolescentes que también están en un alto riesgo de cometer estos suicidios, fortalecer los recursos individuales, sociales y familiares, prevención en las pacientes que tienen trastornos mentales. Como ya vimos, es un factor de riesgo y hay que promover aún más esta prevención en estos pacientes. Restringir estos métodos con los que se puedan hacer daño y se recomienda evitar el consumo de sustancias porque, como vimos, es un factor de riesgo bastante importante. La prevención siempre va sobre los factores de riesgo. Ahora, estar muy atentos a la parte emocional en caso de que tengamos enfermedades psicosomáticas. ¿Qué es esto? Que incluso yo ya mis emociones las estoy trasladando a algo físico, ¿no? Cuando yo ya estoy trasladando mi parte emocional a algo físico, como dolor de cabeza, diarrea, por ejemplo, constipación, me sudan mucho las manos, etcétera, es porque ya tengo ahí niveles altos de ansiedad o incluso de depresión. Entonces esto es muy importante abordarlo porque es una alerta roja. La psicoeducación muy importante en amigos y familiares, porque también ellos nos van a ayudar para evitar que estas personas lleguen a estas crisis, por ejemplo, que lleguen a algún hospital, evitar el aislamiento y el encierro y favorecer estas buenas redes de apoyo y por supuesto también líneas telefónicas de atención a crisis, ¿no? Si nosotros no nos sentimos capaces, también tenemos estas líneas de atención de crisis con personal capacitado para esto. Aquí les dejo esta diapositiva en donde vienen líneas telefónicas de ayuda, en donde, pues, digamos, son diversas instituciones que nos van a dar este apoyo psicológico que necesitan estas personas y es de urgencia. Entonces les dejo un momentito ahí para que tomen fotos si lo desean. Y pues es importante también tener esto, ¿no? Todos, todos. Y bien, ya para concluir, quisiera pues sintetizar esto que habíamos hablado de que el suicidio, como hemos visto, es un problema importantísimo. Es un problema de salud pública a nivel mundial. También lo que quiero que se lleven de esta presentación es que dejemos de estigmatizar el suicidio, ¿no? Es un problema real que está pasando frecuentemente y que incluso puede pasar en nuestra casa, en nuestro trabajo, con personas que no sabemos. Entonces dejemos de estigmatizar y hay que hablar las cosas como se deben. Ahora, esto es muy importante, ¿no? Y esto en mi experiencia, aunque no, tal vez no es nada muy vasta que digamos, muchos de los suicidios consumados son en un contexto impulsivo, ¿no? Yo he visto en donde estoy laborando actualmente, en donde vemos muchas urgencias psiquiátricas, que llegan muchas pacientes, mujeres y hombres, con intentos suicidas. Y cuando les preguntan si habían pensado, por ejemplo, en escribir alguna carta hacia sus familiares o si habían pensado qué pasaría en su funeral, ni siquiera lo piensan, ¿no? Porque les llega la emoción y obviamente es tan fuerte lo que sienten que lo que hacen es tal vez una alternativa más rápida, no sencilla porque por supuesto que esta decisión nunca es sencilla, pero sí es rápida, ¿no? Necesito acabar con esta molestia, este malestar que me conflictúa, que me atormenta. Entonces, generalmente la mayoría es en un contexto impulsivo. Ahora, nunca provoquen un suicida, nunca. Ay, a ver si sí lo haces. Ay, no te creo, por supuesto que no, jamás, porque sí lo pueden llegar a cometer. El suicidio en niños, si bien no hablamos en este tema aquí, no lo voy a tocar, aquí quiero hablar algo de manera breve, es que está sucediendo. Como ya vimos, estos grupos etarios empiezan desde los 10 añitos, ¿no? Y ya se ha encontrado actualmente que empiezan incluso desde mucho antes. Entonces, es importante saber y aplicar también estos factores de riesgo a los chiquitos que son un factor, un grupo etario de bastante riesgo hoy en la actualidad. Y por supuesto la pandemia. Ahora con la pandemia, pues hubo muchos duelos, por ejemplo, hubo personas que desafortunadamente perdieron a toda su familia, que perdieron el trabajo, aumentaron estas preocupaciones económicas, se quedaron sin casa,
tienen obviamente esta parte de la salud, ¿no? Está transgredida esta salud. El mismo encierro, por supuesto, nos genera mayores niveles de ansiedad y depresión. Entonces, el suicidio con esta pandemia, por supuesto que incrementó, y por lo tanto es ahora, hoy en día, aún más importante favorecer estas estrategias de prevención y, por supuesto, también la influencia en las redes sociales, ¿no? Hoy en día es muy frecuente ver que a veces lo hacen como un juego, ¿no? O a veces la gente pone, ay, ojalá estuviera muerta, por ejemplo, y muchos le ponen jajaja, ja, ja, pero a veces esto, o lo que vemos en redes sociales de las canciones, etcétera, algunas infografías, los TikToks, los videos de YouTube, en donde incluso nos dan estos segundos mensajes. Entonces, hoy en día está muy presente y parece que incluso a veces es normal sentirse triste, es normal querer pensar en suicidarnos y por supuesto que no. Entonces, todo esto influye y por eso es lo que quiero que se lleven de aquí, ¿no? Que es un tema que está presente hoy en nuestros días y que incluso puede estar presente en nuestras casas, con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, nuestras hermanas. Entonces es bien importante no tenerle miedo a hablar de esta conducta suicida y encontrar estos focos rojos, ¿no? Si yo veo que esta persona que sea cercana a mí o no, pero la conozco y que tiene bastantes factores de riesgo, llevarlo con alguien, darle los teléfonos de ayuda, si amerito incluso hospitalizarlo, llevarlo con un psiquiatra, con algún profesional de la salud que esté capacitado para esto. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Espero les haya quedado bastante claro esto. Y pues bueno, cualquier duda, cualquier queja, sugerencia, lo que necesiten, pues les dejo mis datos y espero les haya gustado esto. Muchísimas gracias.